Hola, buenas tardes. Esta es la última sesión y el tema es la naturaleza de la experiencia sobre el sueño, la vida y la muerte. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Como decía Agus recién, estamos en la última sesión y con esto lo que pretendemos es concluir esta breve introducción a la práctica meditativa. Hemos intentado, así de manera muy breve, muy sintética, presentar todos los diferentes elementos que son indispensables para la práctica de la meditación. Entonces, voy a comenzar hoy un poco para clarificar, porque he tenido algunas preguntas que han llegado a través de las redes sociales, a través de mensajes, etcétera. Voy a clarificar un poquito, voy a tratar de explicar un poquito eh, la perspectiva general, antes de entrar en el último capítulo, en la última sesión, que es la que vamos a trabajar hoy. Para ello, voy a comenzar compartiendo una imagen que es crucial para que nosotros entendamos el contexto de lo que estamos haciendo. Díganme si ven la imagen. ¿La ven la imagen? ¿O todavía no? Vale, ok. Lo que tienen ahí, la razón por la cual he elegido que hablemos como introducción en la rueda de la vida, es porque en cierto modo sintetiza todo lo que hemos hecho anteriormente y explica por qué razón es tan importante para nosotros prestar atención a los contextos, los contextos que es la vida concreta en la cual vivimos. El Buda fue terminante en este sentido. De hecho, esta imagen es tan poderosa que cuenta la historia que el Buda mandó a pintar esta imagen para que fuera un regalo para un rey. Y lo que esta imagen muestra, en principio, son dos cosas. En primer lugar, la naturaleza de nuestra existencia cíclica, de nuestra existencia en lo que los budistas llaman el samsara, nuestra existencia de confusión, emociones negativas, una existencia cautiva en el karma, es decir, en las causas que nosotros mismos hemos creado a través de nuestras reacciones desordenadas, etcétera. Y por otro lado, lo que muestra esta imagen es la posibilidad de escapar o liberarse de la existencia cíclica. En cierto sentido, a lo largo de todas estas sesiones, yo he estado prestando atención a esta imagen. Obviamente, esta imagen es una imagen que muestra, desde un punto de vista cultural, en un momento determinado de la historia, los muchos sufrimientos en los cuales están atrapados los seres vivientes. Pero siempre, a lo largo de nuestra historia, han ocurrido escenas semejantes a las cuales tenemos que prestar atención siempre de manera concreta. Por eso la meditación siempre debe empezar, siempre es mandatorio que uno empiece con la situación concreta que uno vive. Y la situación que uno vive no es una abstracción, no es el sufrimiento en abstracto, sino son los tipos de sufrimientos, de padecimientos, de circunstancias históricas que le toca vivir. Sin eso, la práctica meditativa no puede funcionar. Y no puede funcionar porque si uno practica una meditación desencarnada, abstracta, corre el peligro de algo que se suele decir que es que uno no presta atención al elefante que tiene en la habitación. Tenemos un elefante. El elefante es la experiencia concreta de sufrimiento, de padecimiento, de insatisfacción y las circunstancias generales que vivimos, y por eso tenemos que prestar atención a ello de manera específica antes y como presupuesto para nuestra práctica meditativa. Ok, en la imagen, voy a ser muy rápido en esto, lo que se explican lo que se muestra, lo que se ilustra son los diferentes reinos de la existencia. La parte superior, en el centro de la imagen, lo que nos encontramos son tres animales, que son el cerdo, la serpiente y un pájaro, un tipo de pájaro, que representan la ignorancia, el aferramiento y la aversión. Y lo que tenemos alrededor, en el tercer círculo desde el lado
empezando desde el centro, son los 6 reinos de la existencia. En la parte superior tenemos a los dioses, que están en el centro superior, después tenemos los semidioses y tenemos los seres humanos, que son los renacimientos que consideramos afortunados. Y debajo tenemos los infiernos, los pretas, los seres hambrientos, miserables, etcétera, etcétera, y los animales. Si nosotros pensamos en lo que nosotros hemos estado haciendo en las últimas sesiones, cuando hablamos de la guerra, cuando hablamos de la desigualdad, cuando hablamos de la destrucción medioambiental, cuando nos referimos al tipo de ignorancia que implica cerrar los ojos a todas esas cuestiones, a todos esos desafíos que estamos viviendo debido a nuestra condición privilegiada, porque tenemos dinero, porque vivimos en el centro del mundo, o porque estamos inmersos en una lucha competitiva los unos con los otros por conseguir poder, reconocimiento, riquezas, etc. No hemos hecho otra cosa que describir lo que el Buda señaló como crucial para el comienzo de nuestra práctica meditativa. Tomar conciencia de que estamos continuamente atrapados en un ciclo ininterrumpido de sufrimientos de todo tipo, tanto a nivel cosmológico como a nivel psicológico y emocional. Pasamos del odio al apego, del apego a los celos, de los celos a todo tipo de otro tipo de sufrimientos que surgen justamente en función de las diferentes circunstancias que vamos encontrando y el tipo de respuesta que damos a lo mismo. A continuación hay un círculo al que no me voy a detener, pero que explica básicamente cuáles son los mecanismos causales que conducen a ese ciclo continuo de sufrimiento y muerte, de nacimiento y muerte, etcétera, etcétera, a lo largo, comenzando obviamente con la ignorancia. Los elementos centrales, lo más importante es el aferramiento, el deseo, el aferramiento, etcétera, etcétera, que nos llevan una y otra vez a caer en tipos de experiencias en las cuales no tenemos ningún control. Pero hay un segundo elemento que es muy importante que hay que tener en cuenta. Si notamos en la parte superior derecha, encontramos al Buda, que está señalando justamente la posibilidad de escapar al ciclo de la existencia. Pero además encontramos al Buda en pequeñito en cada uno de los reinos. Y eso es otra de las cosas que hemos enfatizado. El Buda no es simplemente alguien que está fuera del ciclo, sino que es alguien que, debido a la compasión y la sabiduría, habita cada uno de los reinos. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que en cada uno de estos momentos emocionales hay un potencial para la liberación. Hay un potencial para ver la verdadera naturaleza de la mente, la verdadera naturaleza de nuestra existencia. ¿Ok? Entonces, el objetivo básico con este texto, perdón, me estoy olvidando algo importantísimo, y la imagen que sostiene es llama, que representa la impermanencia. El hecho de que todos estos fenómenos que nosotros estamos experimentando, todas nuestras emociones, las circunstancias, etcétera, tienen una cualidad básica, una característica básica. Y esa característica básica es fundamentalmente que todos los fenómenos son impermanentes, transitorios. Y fundamentalmente, esto se dirige especialmente al tema que vamos a tratar hoy, que es la naturaleza mortal, finita de nuestra existencia condicionada. ¿Ok? Bueno, termino con la... ¿Se sigue viendo o no? Vale, ya está, estamos. Ok, entonces, esto es, ¿por qué para mí era muy importante plantear esto? Porque generalmente uno cree que los contextos, las circunstancias que uno vive, no son tan importantes. Uno debería ir directamente a la cuestión de fondo, que es una mente descansada, una mente en silencio, etcétera, etcétera, pero no va a funcionar. No va a funcionar porque la meditación budista es un antídoto a un problema específico. ¿Cuál es el problema específico al que el Buda intenta responder? Es al sufrimiento. Y por lo tanto, lo primero que necesitamos es identificar el sufrimiento, no solamente el sufrimiento puntual que estamos viviendo, sino la dinámica de nuestros padecimientos, de nuestra insatisfacción, etcétera, etcétera, para ver cuáles son las causas y cuáles son los mecanismos que nos llevan a esa experiencia. ¿Ok? Perfecto, ya está. Terminamos con esta primera cuestión y ustedes reflexionen
cuáles han sido todas estas referencias que hemos hecho acerca de nuestra condición inmediata. Porque pensar, por ejemplo, en esa imagen y imaginar, por ejemplo, los infiernos, puede ser una cosa, debido a su carácter cultural, puede acabar siendo una abstracción, algo esotérico. Pero si nosotros miramos al mundo que nos rodea, vemos las guerras, los genocidios, las matanzas, etcétera, etcétera, inmediatamente identificamos que eso está pasando y que nosotros podríamos quedar atrapados allí. Y cuando nos vemos en otras circunstancias de hambruna, migrantes que pasan meses en una patera, etcétera, el mundo de los pretas. El mundo de los animales lo vemos perfectamente, que se comen unos a otros, que viven en cautividad, que son utilizados, maltratados como recursos comestibles, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, es muy importante ver dónde estamos metidos. Bueno, ahora vamos al tema de hoy. A lo largo del curso hemos subrayado, por tanto, que el punto de partida de la meditación budista es realismo. ¿Realismo en qué sentido? Realismo en un sentido de la concreción de nuestra vida. Y cuando hablamos de concreción de nuestra vida, hablamos de aquello que es personal. Y este es muy importante, personal. Este es el segundo tema al que me quiero referir ya como síntesis. ¿Qué quiere decir personal? Quiere decir que cuando nos sentamos a meditar tenemos que sentarnos como personas, en el contexto que vivimos como personas. Ahora, es muy importante distinguir entre dos conceptos que muchas veces se confunden y parecen sinónimos, que es persona e individuo. Persona e individuo no es lo mismo. Un individuo es una abstracción, es un número. Yo soy un individuo, tú eres un individuo, Agus es un individuo, Mercedes es un individuo, Consu es un individuo, Oscar es un individuo, todos somos individuos. Y tenemos un número de identificación en la seguridad social o en nuestro DNI, etcétera, etcétera, y somos un número más entre otros. Ese es el individuo. La persona, en cambio, es un nudo de relaciones. Yo soy persona, ¿en qué sentido? No individualmente, soy persona porque formo parte de un nudo de relaciones. Soy un padre, soy un hijo, soy un hermano, soy una persona que tiene ciertos amigos, soy una persona que tiene una historia personal, que está atada a ciertos lugares en donde he vivido, ciertos gustos, libros que he leído, películas que me gustan, películas que no me gustan. Es una red de relaciones. La persona existe. No tiene una existencia inherente, porque solamente existe como relación. Está vacío de existir como individuo. Está vacío de existir como individuo. Es decir, como un ser separado, autónomo y autosuficiente. ¿Se entiende eso? Esto es muy importante. Entonces ese es el segundo elemento que es crucial para nosotros. Que es, el primero, la naturaleza de nuestro sufrimiento. Segundo, ese sufrimiento, alguien Consu preguntaba el otro día, existe la persona, pero no existe el yo, entendido como esa entidad puntual que nosotros confundimos como individuo. Eso es una abstracción, no existe ningún universo. En todo el universo, miren, cuando hice mi tesis sobre derechos humanos me gustó mucho una caracterización que hizo Sheila Ben-Habib, que es una filósofa turca, una judía turca, sobre la distinción entre el yo generalizado y el yo concreto. El yo generalizado, que es el yo de los derechos humanos, tal como se conocen en la legislación, es un yo que no existe en ningún lugar del universo. Es un yo abstracto. El único yo que existe es el yo concreto de cada uno de nosotros, que tiene unas características, tiene una edad, tiene un color de piel, tiene una religión determinada, una nacionalidad, etcétera, etcétera. Hannah Arendt, muy correctamente en su libro sobre el totalitarismo, tiene un capítulo sobre cuál es el problema de los derechos humanos. Yo soy un defensor de los derechos humanos, pero ¿cuál es el problema de los derechos humanos? Que los derechos humanos, en última instancia, defienden los derechos abstractos de individuos que supuestamente no tienen ninguna de esas características. Fueron creados justamente para proteger a aquellos que no tenían Estado, aquellos que no tenían patria. Y entonces siempre corre el peligro de que sea una abstracción. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo el caso del genocidio atroz, horripilante que está ocurriendo en Gaza en estos días, y muchos comentaristas tratan el tema como si esas personas que están muriendo fueran menos números. Son historias concretas, etcétera, etcétera, que tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces, esa es para lo que planteaba Consu,
la idea anterior, la distinción entre un yo que existe, que es una persona, que tiene una historia concreta, que no tiene un átomo de existencia inherente, no puede existir excepto en relación, y después el individuo, que nunca existió y nunca va a existir porque es una pura abstracción. ¿Se entendió eso? Ok. Entonces ahora vamos a la meditación. Hoy vamos a tratar un tema específico, que es el final del curso, que es una meditación que su santidad la llama el corazón de la meditación. A mí me gusta mucho esta idea. Después le pasaré alguna bibliografía en algún momento. No me apuren, porque, pero ya les pasaremos o lo colgaremos ahí en la web. Pero para poder entender por qué es el corazón de la meditación, tenemos que entender una distinción muy importante. Durante todas las meditaciones anteriores que nosotros hicimos, nos centramos en un tipo de reflexión, un tipo de análisis. Nos sentamos en el momento presente y tratamos de analizar la estructura del momento presente. Dijimos, el momento presente está configurado por un cuerpo, una mente y un mundo. Analizamos el cuerpo, los sentimientos, el pensamiento, las emociones, y cómo se despliegan a través de nuestra conciencia los diferentes elementos de nuestro mundo. Y dibujamos una suerte de mandala. ¿Sabes lo que es un mandala? Un mandala es un dibujo que expresa la esencia de esa estructura básica, Espera que voy a compartirles una vez más ¿cómo era esto para compartir? Share screen. No, lo tengo que abrir primero, perdón. La estructura básica del momento presente. ¿Vale? La estructura básica del momento presente. ¿Se entendió eso o no? No lo puedo compartir, así que lo dejamos pasar. ¿Ok? Entonces, la estructura básica del momento presente. Es decir, nos sentamos en el presente y analizamos cómo está compuesto el momento presente. Hay muchas personas que repiten una y otra vez una idea. La meditación es estar en el momento presente, ¿no? Lo habrán escuchado, ¿no? Que es correcto, no estoy diciendo que sea erróneo. Pero tiene un problema, que el presente no se puede encontrar en ningún lado. Piensen cuando escuchan una melodía. Cuando escuchan una melodía, están escuchando una melodía, la única manera de que una melodía se presente como melodía es que en el momento presente está el pasado. En el momento presente está el futuro. ¿Por qué? Porque si no, no podría escuchar una melodía. Escucharía solamente un sonido. Pero cuando yo estoy escuchando una melodía, hay una continuidad, hay un dinamismo del tiempo, que hace que hay un flujo que está presente, pero no en el presente, sino que hay una retención del pasado y una prospección hacia el futuro. Piensen en cualquier pieza musical. Cuando nosotros la escuchamos, ya sabemos, en cierto modo, retenemos de dónde viene la música y de ahí viene la armonía, la sensación de belleza, y ya estamos previendo lo que va a venir. Y si una nota falla y desentona, inmediatamente lo notamos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el presente, como instante, no existe. Es una abstracción. Lo que hay es el flujo del tiempo. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, en las anteriores prácticas nos centramos en la estructura del momento presente. Y ahora vamos a centrarnos en el modo en el cual se manifiesta el flujo del tiempo en nuestra meditación, en su dinámica. Y esto es muy importante para lo que vamos a hacer, porque solamente tenemos una historia, porque somos seres en el tiempo. Porque contamos una historia. Porque para entender por qué voy de mi habitación a la cocina, tengo que tener una historia que me lleva a través fuera de mi habitación, abro la puerta, salgo al pasillo, bajo las escaleras, entro a la cocina, y todo eso está en una historia que se aprende holísticamente y por eso tiene sentido. Y nuestra vida como totalidad es un sentido que va desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte y quizá más allá. Vale, entonces, lo que vamos a trabajar es eso. Ahora bien,
¿Se entendió eso? Por favor, es importante. ¿Se entendió eso? Dos maneras diferentes de aproximarnos si lo dijéramos, no es exactamente así lo que voy a decir, pero todo lo demás, lo anterior fue sutra, y ahora vamos al tantra. El tantra es la meditación del... No vamos a hacer tantra, estoy simplemente diciendo, vamos a hablar del dinamismo del tiempo, de la energía de nuestra existencia que fluye en el tiempo. Antes solamente nos enfocamos en el momento presente y en su estructura. Y en esa estructura, ¿qué vimos? Sufrimiento, impermanencia y ausencia de existencia inherente. Y ahora vamos a ver otra cosa. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que cuando nos sentamos a meditar, no solamente, no estamos en un instante. Si vamos a meditar 25 minutos, estamos en una experiencia dinámica que empieza con nuestro primer momento que nos sentamos hasta el último momento en el cual dedicamos la meditación. Es casi una coreografía. Es una historia que se cuenta durante esos 25 minutos. Que puede ser caótica o puede estar bien estructurada. Puede ser despierta o puede ser confundida, pero algo pasa en esos 25 minutos que estoy sentado meditando. O el tiempo que utilizo, 1 hora, 10 horas o lo que fuera. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Hay algo, es un flujo, pasa algo y yo puedo contar lo que está pasando, en cierto modo. ¿Se entendió hasta ahí? Rafa, ¿se entiende? Vale. Entonces, ahora, ese flujo del tiempo que siempre va del pasado al futuro, nunca va del futuro para el pasado. Nosotros vamos derecho para la muerte, que decir que vamos derecho para adelante, vamos sin discusión. Hay una película de un tipo que nace viejo y se hace joven, ¿cómo se llama? La vida extraordinaria de no sé cuánto, ¿no? Pero eso es simplemente imaginación. Todo va hacia adelante. El agua cae para abajo, los ríos caen valle abajo y nunca suben, etcétera, etcétera. Hay una lógica del tiempo. Y no solamente hay una lógica del tiempo, sino que nuestro universo tiene una organización cíclica que no podemos negar. Los astros giran en cierto modo. Las galaxias tienen un cierto orden. ¿Están de acuerdo? En nuestro propio planeta hay un orden climatológico, por ejemplo, que tiene ciclos. Las mareas tienen ciclos. Hay diferentes estaciones. Tenemos la noche y el día, y también tenemos las estaciones, la estación de lluvia, la estación seca, las 4 estaciones, etc. El tiempo tiene sus ciclos. También nuestra anatomía tiene sus ciclos. Nosotros comemos, digerimos, excretamos, respiramos, inhalando y exhalando. Nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio tiene ciclos de flujo que están basados en la palpitación de nuestro corazón, etcétera, etcétera. Nuestro cerebro, aquellos que hemos estudiado un poquito de neurociencia, sabemos que nuestro cerebro va produciendo diferentes tipos de secuencias, dinamismos, etcétera, etcétera, que van a la suya. El cerebro tiene su propia lógica y sus propios ciclos. Incluso a veces cuando nosotros decimos, quisiera que mi mente que mi mente no piense o que no tenga diferentes reacciones, es un poco arrogante, ¿no? Porque nuestro cerebro tiene sus propios ciclos que no responden a al menos en nuestra actual configuración, no responden a nuestra voluntad. Nosotros no le podemos decir al cerebro, bueno, ahora no tengas que no se enciendan tus conexiones neuronales y cosas por el estilo, porque va a su bola. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Y obviamente tenemos ciclos emocionales y tenemos ciclos psicológicos. O sea, parte del problema que tenemos es que efectivamente no podemos controlar el día que vas a levantarte triste, el día que te vas a levantar alegre, Todas esas cosas no dependen exactamente de nosotros. Por lo tanto, si nuestra meditación tiene el único objetivo de tratar de controlar todas esas secuencias, hombre, la tenés jodida, ¿no? O sea, está complicada la cosa, porque no se puede. La pregunta es cómo respondemos a todos esos ciclos, cómo aprendemos de cada una de las instancias de todos esos ciclos que son cósmicos, por un lado, climatológicos, anatómicos, neuronales y psicológicos. Y nuestras relaciones también tienen ciclos. Claro que tienen ciclos. Si tú te encuentras con alguien, se haces una pareja, hombre, no es lo mismo al principio que en el medio y que al final y que entre medio. Las cosas tienen su lógica también, tienes que respetar esos ciclos. ¿Se entienden todas esas cosas que estoy diciendo o no? Y uno de los ciclos cruciales, hay 2 ciclos cruciales que son de los que voy a hablar hoy, que es el tema de hoy. ¿Se va entendiendo o no? ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? Por ahí no se entiende, perdón.
Después esto se corta. Que generalmente no le prestamos atención. ¿Cuáles son esos ciclos? Esos ciclos son el ciclo del hecho de que cada uno de nosotros en nuestra vida, desde el día que fuimos concebidos, nacimos, etcétera, estamos en la vigilia y dormimos. Si tenemos sueños y nos despertamos. Si dormimos y estamos en la vigilia. Es una cosa fascinante. Te has pasado toda la vida despierto y durmiendo, despierto y durmiendo, despierto y durmiendo, despierto y durmiendo. Y no se trata simplemente de un fenómeno biológico, sino que es un fenómeno biológico con enormes repercusiones, no solamente desde un punto de vista orgánico, sino también desde un punto de vista psicológico, emocional y también social. Dependiendo, yo por ejemplo me levanto muy temprano. Cuando me levanto, el resto de mi familia duerme felizmente, lo cual quiere decir que el hecho de cómo organices tu sueño, tu despertar, etcétera, también tiene consecuencias desde el punto de vista social. Y sin embargo, no le prestamos ninguna atención o muy poca atención al hecho de que nuestra vida se despliega a través de esos ciclos. ¿Se entiende o no? Y si ustedes recuerdan cómo definimos la meditación nosotros, en nuestra manera de definir la meditación y el objetivo de la meditación es que nosotros, en vez de buscar en la meditación simplemente un instrumento para satisfacer nuestro placer y evitar el dolor, ya a secas, que es lo que hacemos con todas las cosas en la vida, nosotros creemos que la meditación tiene un otro objetivo, que es la vida en su máxima plenitud. ¿Y qué quiere decir plenitud? Que cada momento de nuestra vida cuenta. Nosotros creemos que cada momento de nuestra vida cuenta. Cuenta, lamentablemente no lo sabíamos, contó el momento de nuestra concepción y nuestro nacimiento. Ojalá hubiéramos sido grandes maestros y hubiéramos llegado y hubiéramos sido, imagínense haber nacido y en el momento de nacer tener algún grado de conciencia de tu nacimiento, que tan desarrollado que hubieras podido tener algún tipo de conciencia de haber experimentado de alguna manera conscientemente todo ese periodo de tu vida que es amnesia total. Pero en nuestra vida cotidiana, al menos 8 horas de nuestra vida pasan como si nosotros no existiéramos. Amnesia total. No tenemos ni idea de qué pasa cuando nos vamos a dormir. Descontando todas las veces que estamos distraídos, ¿no? O sea, me pregunto cuántas horas finalmente estamos presentes. O sea, generalmente, si somos honestos, quizá tenemos unas poquitas horas. Por lo demás, estamos completamente aturdidos por todos los impactos que nos da la percepción, todas las preocupaciones que tenemos, etc. Es raro encontrar una persona despierta. Y entonces la práctica meditativa es despertar. El Buda es una persona que consideramos despierta. Y una de las prácticas clave es la práctica del yoga del sueño. Que si nosotros empezamos a meditar y empezamos a ganar cierto nivel de conciencia en nuestra vida cotidiana, y ya comemos con cierta atención, con cierta conciencia, nos bañamos con cierta conciencia, nos vestimos con cierta conciencia, pasamos a través de nuestras emociones con cierta conciencia, tenemos nuestra relación con cierta conciencia, estamos presentes, estamos atentos, estamos despiertos a lo que nos está pasando, de repente caemos en la cuenta ahí. Y si expandimos esta conciencia y tratamos de llevar esa conciencia, esa presencia, ese anhelo de plenitud también al sueño, y ahí nos encontramos con la primera metáfora. Como no tenemos mucho tiempo, simplemente voy a hacer una pincelada. Y el hecho es que cada día nuestros sentidos se apagan. Clic. Dejamos de ver, de escuchar, de oler, de saborear. Nuestra mente entra en una suerte de disolución respecto al mundo que conocemos y la mente se vacía para llegar al momento más próximo a la naturaleza última de nuestra conciencia, que es la mente vacía, lo que los budistas llaman la mente de luz clara, Rigpa, la gran perfección de nuestra experiencia final. Si nosotros pudiéramos guardar conciencia de ello, sería increíble, porque entonces tú te irías a dormir y cada noche, cada vez que te vas a dormir y eres consciente de cómo el proceso biológico en el cual el cerebro y los sentidos empiezan a cambiar su ciclo y empiezan a dormir, etc., cada día podrías tener acceso a esa meditación en la cual la mente entra en un estado de desnudez.
Y si sigues consciente, podrías captar el momento en el cual surge el primer movimiento de la mente y crea ese mundo onírico que habitamos, en el cual creamos un cuerpo psíquico con el cual nos identificamos y un mundo que es completamente ficticio, pero en el cual creemos, que es el mundo de los sueños. Y después de pasar por el torbellino final, nos veríamos emerger en este cuerpo físico, conscientes del tránsito que ha hecho nuestra experiencia, pasando de la disolución, adoptando un cuerpo ficticio, en un mundo ficticio, un nuevo colapso y luego, ¡pumba! De repente estás de nuevo en tu cuerpo. Y abres los ojos y ves tu habitación, ves las ventanas, ves el techo, y de repente, y eso ocurre cada día. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Y eso lo usan los budistas también para contar la metáfora, que es lo que me interesa. Como tenemos poquitísimo tiempo, hoy vamos a dedicarlo a la práctica de la gran perfección, que en el budismo es el momento en el que tú te puedes sentar sin necesidad de modificar ningún aspecto, porque ya estás despierto. Pero el Dalai Lama, que es un gran sabio, fue contundente en su explicación de esa gran perfección que es la síntesis de todo lo que hemos hecho. Cuando ya has incorporado todos esos elementos de los que hemos hablado, tú te puedes sentar y estar presente, viendo el dinamismo de tu mente. Pero ya la llamé primero, pero ahora voy a ser contundente, para que no quede más duda. ¿Cómo lo explica el Dalai Lama? Primero, para que vean que no me inventé nada. Me da placer no haberme inventado nada. Primero, después de la discusión que tuvimos el otro día, me fui a revisar. Yo tengo una biblioteca con, no sé, 50 libros del Dalai Lama, aparte de muchos otros libros de filosofía, de política, de ecología, etcétera, pero tengo una buena colección del Dalai Lama, por lo menos 50 libros. Y revisé todos y cada uno de las introducciones del Dalai Lama, desde los primeros libros de 1960 y pico hasta la fecha. ¿Y con qué me encontré? Lo que yo intuía. Todas las introducciones en el Dalai Lama comienza con el momento actual y dedica gran cantidad de páginas para explicar, bueno, ahora estamos en la guerra de Vietnam, ahora estamos en esto, ahora tenemos este problema, ahora tenemos el problema de la guerra nuclear, ahora tenemos, o sea, primero el contexto. Entonces, el Dalai Lama se sienta y dice, en el libro del que estoy hablando ahora, que es sobre el corazón de la meditación, el Dalai Lama dice, lo primero que tienes que hacer es pensar en la guerra, especialmente la guerra nuclear. Segundo, en la desigualdad, lo dice así, ¿eh? Y tercero, en el problema de la destrucción medioambiental. Cuando estés lleno de esa realidad y muchas otras que están asociadas a la violencia, a la miseria y a la inconsciencia del modo en que nos relacionamos con nuestro hábitat, entonces pasas a la segunda fase. Generas comprensión de la impermanencia de todos los fenómenos. Que este es un momento histórico. No es la naturaleza de la realidad, sino que es el desafío que tú tienes delante. Segundo, generas empatía. Es decir, tú no estás solo frente a estos problemas, sino que todos juntos estamos frente a este problema. Tercero, todos estos problemas emergen en el marco del surgimiento dependiente. No tienen un átomo de existencia inherente. Ok, segunda fase. Tercera fase, eres un ser finito. Y como ser finito, vas a morir. La muerte es inevitable. Y eso tienes que aprender a lidiar con ello porque todos los problemas del universo, en principio, parten de la idea de que no somos finitos, que escondemos nuestra finitud, que no queremos ser finitos, o que queremos esconder nuestra finitud, y entonces estamos desesperados creando toda clase de problemas, cuando en realidad el problema más importante es ya no lo vamos a poder resolver. Entonces, primero, la inevitabilidad de la muerte. Segundo, el hecho de que
no tienes ninguna posibilidad de saber en qué momento específico va a ocurrir. Puede ocurrir en cualquier momento. Y tercero, cuando ocurra, lo perderás todo. Perderás todos tus bienes, mis preciosos libros van a desaparecer. No saben, lo vengo cargando. No se imaginan lo que ha sido cargar estos libros por el mundo entero. He perdido 2 bibliotecas. Pero algunos de ellos me acompañan hace 40 años. Yo voy llevando los libros. Cada vez que me mudo tengo que llevar, hago sufriendo ahí con... Aquí llegamos con, no sé, 70, 80 cajas. Y todavía tengo, por otro lado tengo el libro. Me las llevo a todos lados. Bueno, van a desaparecer, así que no te apegues. Pero también vamos a perder a nuestros seres queridos. Van a desaparecer de nuestra vida. Nunca más lo vamos a ver. No tenemos posibilidad. Y nuestro cuerpo. ¿Vale? Una vez que tenemos eso integrado, pasamos a ver cómo se da el proceso de la muerte, porque queremos ver la dinámica, cómo se va a producir ese proceso de la muerte. Y entonces lo que notamos es que es muy semejante a lo que ocurre en el momento del sueño, pero más doloroso. Y además asociado a nuestras emociones negativas. Nuestro aferramiento, nuestros miedos, nuestros temores, pero básicamente la estructura básica de nuestra mente va a ser una progresiva o rápida, acelerada, si morimos en un accidente o una progresiva, disolución de nuestro ser en el mundo y nuestro ser con los otros. Vamos a dejar de ver, ya no va a haber colores y formas, no va a haber sonidos, no va a haber olores, no va a haber sabores, no va a haber sensaciones físicas. Y paulatinamente se va a ir disolviendo también nuestros niveles más sutiles, como en el sueño, de pensamientos, de emociones, etcétera, hasta que finalmente, pumba. La nada o la mente luz clara. Ninguno de nosotros puede decir cuál de las dos. Si la muerte es el final definitivo, o si la muerte, ese colapso total de toda nuestra relación con el mundo, es la apertura a esa desnudez de la conciencia. Lo que sí sé es que cada noche me voy a dormir. Y cuando me duermo, veo la disolución y me he ido acostumbrando a pensar en ello y a tratar de captar ese momento en la mente queda vacía. No es lo mismo, porque el cerebro sigue funcionando, pero hay buenas posibilidades de que quizá la muerte no sea el final. No lo sé. No podría afirmarlo 100%. Pero al menos tengo que mantener, si soy honesto intelectualmente, tengo que mantener abierta la pregunta. Porque he visto con mis propios ojos y he intuido en mis reflexiones y en mi manera de tratar de comprender mi vida cotidiana, que todos los ciclos de nacimiento y muerte no se detienen, sino que producen nuevas manifestaciones. Quizá no, quizá la muerte es la nada, pero es muy probable también que esa nada no tenga la característica de la nihilidad, de una nada absoluta. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a practicar hoy. Cuando esa mente entra en la nada, o en la vacuidad, o en la mente de luz clara, nos da una información clave, como ocurre con el sueño. Y aquí viene la práctica. Una vez que ya estamos en el siguiente paso, ya hicimos primer paso, nuestras circunstancias existenciales. Segundo paso, las respuestas. Conciencia de la impermanencia, empatía, surgimiento dependiente. Tercer paso, ser consciente de la muerte, de su inevitabilidad, de la incertidumbre en el momento de la muerte y el hecho que lo perderemos todo. Cuarto paso es ver la estructura de la muerte, que es la disolución y la desconexión paulatina a través del colapso de nuestros sentidos y de nuestra conciencia y el colapso de nuestros elementos que da lugar a esa experiencia que los budistas dicen que es la mente que llega a la mente de luz clara, que es el momento en el cual la mente se queda completamente vacía, o la nada, para aquellos que creen que no hay nada más allá de la muerte. Ahora,
la meditación de hoy es el corazón de la meditación. En Dzogchen, en la práctica de Dzogchen, se dice, hay dos niveles de la conciencia. Una es esa desnudez, que ellos llaman Rigpa. La desnudez de la mente, que es como el espacio. Y la otra parte son todas las manifestaciones que se manifiestan, que se presentan en esa mente. Todos los colores, las formas, los sonidos, los olores, los pensamientos, las memorias, e incluso las imágenes mentales que creamos sobre eso que llamamos la mente desnuda. Es como el espacio y un arco iris. Nosotros somos un arco iris. O como decía un lama, es como el sol y sus rayos. Nosotros somos los rayos de luz, no somos el sol. El sol es lo que brilla antes de nuestra emergencia. Entonces, en esta práctica de meditación, tú ya tienes todo ese conocimiento y te has ido acostumbrando a estar presente en tu cuerpo, en tu mente, en el mundo. Has analizado el cuerpo, los sentimientos, la mente, los diferentes fenómenos. Has descubierto el sufrimiento, la insatisfacción, dukkha, la impermanencia, la ausencia de existencia inherentes. Has abierto tu corazón, bondad, compasión, sobre la base de la ecuanimidad y la justicia. Te has comprometido de manera poderosa a ser parte de un mundo mejor, transformando tu mente y transformando tus relaciones, la bodhicitta. Has entendido la naturaleza última de los fenómenos, que todos los fenómenos están basados en existencia inherente porque son interdependientes, y la interdependencia es la vacuidad de toda pretensión de existencia por sí mismo. Y ahora te sientas. Y ahora descubres tu modo de ser último, esa conciencia desnuda, y te sientas. Y lo único que tienes que hacer es relajarte. Y ver cómo se manifiestan todos esos fenómenos, incluido tú mismo, en el espacio de la mente última, desnuda. Que no está dentro, ni está afuera. Es lo que hace posible todo lo que ves. Está adentro y está afuera también. Porque es como el Buda en la imagen que estábamos viendo anteriormente. Que está afuera y está en cada una de las escenas que estamos viviendo. En cada una de las emociones, en cada pensamiento, en cada encuentro. Y esa es la experiencia de plenitud. Ok. 45 minutos. Perfecto, ¿no, Agus? Bueno, ahora nos vamos a sentar. Esto de ponerme tanto en lo del tiempo es una... Si no me... algo me da. Bueno, vamos a sentarnos ahora. Vamos a apagar nuestro... Si tienen ganas, pueden apagar sus vídeos y vamos a hacer una meditación. Vamos a practicar la gran perfección. Vamos a adoptar una postura que exprese esa voluntad de la que hemos hablado, de vivir plenamente. Vivir plenamente no es solo entender la naturaleza de nuestra existencia, es el aspecto de la sabiduría. Es también abrir nuestro corazón al mundo, a los otros. Dejar de lado el escepticismo, la arrogancia, el miedo. Y estar plenamente en el mundo, con toda su complejidad, en toda su extensión, en toda su diversidad. ¿Sí? Toda su diversidad. Infinitos seres, innumerables seres, viviendo sus vidas, sintiendo, pensando, sufriendo,
buscando alegría, buscando felicidad, tratando de entender la naturaleza de sus propias existencias, el sentido de la vida. De ahí sale el amor, la compasión, sentido de ecuanimidad, de compromiso. Cuyo principal beneficiario somos nosotros mismos. Abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente. Y ahora, siempre, un momento concreto, pensar en el momento, aunque sea unos minutos, unos instantes, para que esté en nuestra meditación la guerra, la miseria, la desigualdad, la injusticia, la explotación, la destrucción medioambiental, la muerte de tantas especies, la desaparición de tantas especies, la contaminación, todo eso es el mundo que vivimos. Y lo traemos a la meditación, lo inhalamos con nuestros pulmones. Llevamos voluntad de reparación, de cura al mundo. Somos conscientes de la impermanencia, de que todo pasa, de que todo se transforma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras familias, nuestros amigos, que cambian con nosotros, que se alejan, desaparecen, se separan. Y el mundo, la historia, de la que somos parte. Cultivamos empatía. Tú, yo, nosotros, ellos. Todos queremos ser felices, no sufrir. Vivir una vida significativa, que cada hora, que cada minuto tenga sentido. Y ser conscientes de la interdependencia. De que todo tiene causa, que todo es un efecto. De que todo está compuesto de infinitas partes. Que nuestra mente, nuestros conceptos, nuestras narrativas, también son parte de la realidad, la determinan y la constituyen. Y nos relajamos unos minutos, unos instantes. Vamos a prestar atención a la respiración. Volvemos a mirar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro mundo. Tomamos conciencia de la preciosidad de este momento. Estamos vivos. No sabemos cuánto tiempo más, pero estamos vivos. Queremos usar cada día, cada hora, cada minuto de la vida que tenemos de una manera que sea genuinamente significativa. Queremos ser dueños de nuestra vida. Queremos ser dueños de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Ser capaz de dirigirlos hacia aquello en lo que creemos. Transformar el mundo. Transformar nuestras relaciones. Transformarnos a nosotros mismos. Vamos a morir. No hay nada en el mundo que pueda evitarlo. Y no sabemos cuántas horas y cuántos minutos más nos queda de vida. Cuando eso ocurra, todo lo que sentimos
valioso, nuestras cosas, nuestras relaciones, nuestro propio cuerpo, van a perderse ineludiblemente. Cuando llegue ese momento, nuestra conciencia visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil, va a dejar de funcionar. No habrá más colores y formas, no habrá más sonidos, ni olores, ni sabores, ni sensaciones. No sentiremos la solidez del cuerpo, la humedad del cuerpo, el calor del cuerpo, el aire del cuerpo. Dejaremos de respirar. Y poco a poco incluso la experiencia interna volverá débil hasta que desaparezca por completo la experiencia de esta vida. Para algunos eso es el fin de todo, la nada. Los budistas, y a su manera otras tradiciones religiosas también, creen que es un nuevo comienzo, cuya primera fase es la completa desnudez de la conciencia, la mente de luz clara, es como el espacio, que lo contiene todo. Vamos a descansar en esa mente el tiempo que soltamos todos nuestros aferramientos a las apariencias del presente, que se han ido, a todos los pensamientos, todos los temores. Si aparece una imagen, si viene un pensamiento, si escuchamos un sonido, lo dejamos ahí, lo dejamos ir como si fueran imágenes de un sueño, sensaciones en un sueño. No rechazamos y nos aferramos. Vemos todo lo que aparece, incluido nosotros mismos, como un arco iris que emerge de la mente fundamental de luz clara, del espacio primordial. Desde esta perspectiva, no hay nada que cambiar, nada que modificar. Incluso podemos abrir los ojos.
Mantenernos atentos, momento a momento, a todo lo que se manifiesta, sin juzgar, siendo conscientes de la fugacidad, la impermanencia, de la insustancialidad última de nuestra vida. Como dice el Buda, como una burbuja, una gota de rocío en la punta de una hoja, a punto de caer, un arco iris. Esa es nuestra vida. Abrimos el corazón a esa vida. La contemplamos abiertos a todo lo que tenga para ofrecernos. Sus momentos tormentosos y serenos. El fuego, el agua, sus ciclos, a sus noches y sus días. La gran perfección de la meditación. Así puedes quedarte tiempo que necesites, que puedas, recordando que la naturaleza de la existencia es dukkha,
sin permanencia. Que todos los fenómenos emergen de manera interdependiente. Generando amor, compasión, ecuanimidad. Siendo consciente de la fragilidad del momento presente. Su ineludible desaparición en el momento de la muerte. La belleza de esta oportunidad que tenemos, como seres sintientes en el cosmos, dotados de conciencia, con el compromiso, avanzar nuestra especie y la de todos los seres sintientes. Una comprensión holística, comprometida, más rápida. Está en las manos de cada uno de nosotros, individual, colectivamente. Y con eso cerramos la meditación. Quienes tengan tiempo, los invito, después del pequeño recreo, a que hablemos un poquito acerca de cómo de acá en adelante poder diseñar una práctica para que estas reflexiones, estas instrucciones, etcétera, puedan ser implementadas en la vida diaria, cómo poder organizar nuestra práctica. Para aquellos que no tengan tiempo, de todas maneras, bueno, hemos hablado suficiente ya, y les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de participar en estos encuentros y poder conversar con ustedes. Ha sido muy enriquecedor, así que muchísimas gracias. Y les deseo lo mejor, ¿ok? Para los otros tenemos media horita después de 5 minutos de descanso. Muchas gracias.